Hola, buenos días, bienvenidos a Justicia en Yucatán Radio, hoy 20 de diciembre, espacio de diálogo del Poder Judicial del Estado, y les saluda como cada viernes Mauricio Molina Rosado. Saludamos con mucho afecto a nuestra invitada de hoy, una reconocida juez especializada en el sistema de justicia para adolescentes del Poder Judicial, licenciada María Daniela Zultec, para platicar un poquito sobre lo que significa este sistema. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación, Mauricio. No, muchas gracias a usted, abogada, por acompañarnos. De verdad que es un privilegio para nosotros. A consecuencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, para 1989 surge el estudio de la protección integral de los derechos de la infancia, que concibe a las niñas y los niños hasta la edad de 18 años como sujetos de derechos y deberes, y con ello, el nuevo modelo de acción frente a las conductas que la ley señala como delitos. En el caso de nuestro país, la adopción de este modelo se dio con la reforma al artículo 18 constitucional en el año 2005, que creó un sistema de justicia para adolescentes que en Yucatán comenzó a ser puesto en práctica a partir del año 2007. Después de esta breve introducción, abogada, ¿cómo podemos definir la adolescencia? Esencialmente, adolescencia implica crecimiento. Y si me lo permites, voy a hacer cita de un documento que emitió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, titulado Adolescencia, una etapa fundamental, porque recoge el concepto de un modo entendible, sencillo y creo que muy completo. La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizá más complejas. Una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Solo la infancia supera esta etapa en cuanto a ritmo desenfrenado de crecimiento y cambio. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, se desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus familias y comunidades y dispuestos a contribuir, llenos de energía, curiosidad y de un espíritu que no se extingue fácilmente. Los jóvenes tienen en sus manos la capacidad de cambiar los modelos de conductas sociales negativos y romper con el ciclo de la violencia y la discriminación que se transmite de generación en generación. Con su creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el mundo de forma impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no solo para ellos mismos, sino también para todos. Entonces, en este concepto podemos apreciar que se engloba la esencia del ser humano en una etapa crucial hacia la etapa adulta. Pero lo más importante es que veamos más que la etapa al individuo en ese proceso de crecimiento. ¿Y por qué un sistema especializado para esta etapa? Correcto, precisamente por su complejidad. De lo que se trata es de que tengamos un enfoque de acuerdo con las necesidades del individuo. Entonces, podemos estar de acuerdo en que el ser humano es un ente, pero no podemos darle un trato igual a un niño que a un adulto y mucho menos a un adolescente o a un adulto mayor. Al final de cuentas, la especialización de lo que trata es de hacernos conscientes de cuál es el individuo que de acuerdo con las circunstancias de vida y la etapa en la que se encuentra, se ve confrontado en el caso de la justicia para adolescentes con la ley penal. Y bajo el entendido de que este sistema se desarrolla en el marco del proceso penal acusatorio y oral, ¿cuáles serían sus principios rectores? Correcto. Mira, Mauricio, esta pregunta es muy importante porque constitucionalmente se habla de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y además, en esta especialidad, como lo acabo de mencionar, el concepto de especialidad es muy importante.
A este se suman muchos más, como son la ley más favorable, y en tratándose de estas personas, de este grupo menor de 18 años de edad, el interés superior, la protección integral, la indivisibilidad, la independencia, interdependencia, no discriminación, entre muchos otros. De forma breve, ¿nos podrías platicar cuáles son las principales diferencias? Si bien me mencionas que lleva los principios del sistema oral acusatorio penal para adultos, también conlleva otros que tienen que ver con el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles serían, a grandes rasgos, las principales diferencias entre el sistema para adultos y el sistema para adolescentes? Correcto. Mira, voy a hacerlo desde el enfoque de la ley nacional en esta especialidad. Si tú tomas en cuenta que la medida sancionadora más grave es el de la privación de libertad, que se aplica ahora sí que como último recurso, y la temporalidad máxima es de 5 años y que se aplica de acuerdo con la etapa en la que se encuentra el individuo, que se encuentra que es presentado ante la autoridad jurisdiccional, ¿estás de acuerdo de lo importante que es el proceso socioeducativo? Es una persona que, con independencia de la gravedad de la conducta delictiva que haya cometido, tiene que regresar a la sociedad en un plazo máximo de 5 años. Entonces, yo creo que esa es la característica que pone el punto trascendental de la justicia para adolescentes, en el que hay que hacer énfasis. Es muy breve la etapa de la adolescencia y, por lo tanto, el procedimiento en la materia penal especializada tiene que ser igual de breve y de tal magnitud eficaz para que, de acuerdo con los parámetros o el concepto al que aludí, haciendo uso de este documento de la UNICEF, podamos hacer a la persona consciente de que es un sujeto que tiene obligaciones, al igual que él tiene derechos, y brindarle las oportunidades a través de ese conocimiento de poder desarrollarse plenamente. Y hablando de que es un sistema integral, ¿qué instituciones participan en y qué función desempeña cada una? Correcto. Mira, vamos a hacer lo siguiente, si te parece. En la ley nacional se prevén como instituciones, todas ellas especializadas de acuerdo con su nivel de intervención, las tradicionales, que son el Ministerio Público, los órganos jurisdiccionales, la defensa pública, los facilitadores de mecanismos alternativos, la autoridad administrativa y la policía de investigación. Pero en realidad el sistema engloba mucho más allá de lo que es el procedimiento penal, ¿correcto? De modo tal que todas las instituciones que forman parte de un gobierno y más allá, parte de la sociedad civil, tenemos que trabajar en forma constante, teniendo en cuenta que la justicia penal es la última instancia. Entonces, realmente hay que hacer un proceso de atención concientizada a esta población con el fin de prevenir que estos chicos lleguen a la instancia judicial. Al final de cuentas, si atendemos a la infancia, atendemos a la adolescencia, atendemos a los individuos que forman parte de estos grupos, podemos lograr que sean los menos los casos que lleguen a instancia jurisdiccional. Ahora que platicabas, abogada, sobre este procedimiento penal, si tuviéramos que elaborar una línea de tiempo sobre cómo se desarrolla ¿cómo sería? ¿Cuál sería el orden de este procedimiento? Bien, enfoquemos el cuestionamiento a lo que es el proceso penal, que es la presentación del adolescente ante la instancia judicial. Puede ser de acorde con lo que conocemos, una cita, una orden de comparecencia, una orden de aprehensión. Iniciará
con la etapa, en la etapa inicial, luego la etapa intermedia, posteriormente la etapa de juicio oral y culminaríamos el proceso jurisdiccional con la etapa de ejecución. Recientemente se está trabajando en el Estado un programa de acompañamiento de los jóvenes que, conocedores de la existencia del mismo, voluntariamente se inscriben a este programa. Tengo que aclarar que el mismo no forma parte del Poder Judicial, no forma parte de la autoridad administrativa que se encarga del proceso de ejecución, sino que precisamente forma parte del proceso post-sanción para ayudarlos a que esas aspiraciones que nacieron a través de la concientización durante el procedimiento puedan tener una realización. Ellos despiertan al hecho de que como individuos, con obligaciones y con derechos, tienen potenciales, tienen potencialidad. Descubren que sí tienen opciones, pero hay que ayudarlos a materializar esas aspiraciones. Es un programa que, si mal no recuerdo, tiene una duración de 6 meses, que espero que se perpetúe en el tiempo, que adquiera fortaleza y podamos cumplir con el parámetro de la reinserción y la social y familiar. Ahora que habla de la reinserción, ¿cuál cree que debería ser el rol de la sociedad civil dentro de la prevención de los delitos en la adolescencia y también para que no, una vez que haya culminado todo este procedimiento, no reincidan en la comisión de un delito? Muy bien. Voy a dar respuesta a esta pregunta de la siguiente manera. Creo que son 2 los factores que coadyuvan para no lograr las finalidades de reinserción social y familiar. Y son la indiferencia, por una parte, y la estigmatización. Desde ese punto de vista, entendiendo a la sociedad como todas aquellas personas que realizan actividades, que forman parte de una cultura, que son parte de una transformación constante, la forma más efectiva de ayudar a la juventud es no ignorarlos, no estigmatizarlos, de llevar a cabo antes de la comisión de un delito y durante la comisión del delito y posterior a la comisión de un proceso de acompañamiento. Darles la oportunidad de desarrollarse plenamente como personas. Definitivamente tiene que ver, yo creo que prestar atención a nuestras niñas, niños y adolescentes. Así es. ¿No? Pues abogada, muchas gracias. ¿Algún mensaje de despedida? Muchas gracias a ti, a tu auditorio. Y sí, tengo un mensaje de despedida que es precisamente una convocatoria para que empecemos a hacer uso de la inclusión de los jóvenes en nuestros procesos, en nuestras actividades educativas, culturales, a través de constituirnos en individuos que sabemos escuchar. En muchas ocasiones la juventud, los jóvenes no nos piden una intervención a través de recursos, a través de actividades. En ocasiones lo que ellos nos están pidiendo es que los escuchemos. Ellos tienen mucho que decir. Así es. Pues muchas gracias, abogada. Mucho gusto. Concluimos así una emisión más del programa. Nos escuchamos el próximo viernes por Radio Universidad en 103.9 de FM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Hasta la próxima.